si eso fue avalado por Dios o no avalado por Dios, llevan más de 2000 años y todavía los teólogos no se ponen de acuerdo. O sea, porque para algunos dicen, sí, Dios los mandó a liquidar a todos. Y otros dicen, no, porque si Dios los mandó a liquidar, entonces perdemos esa intimidad que tenemos con el Dios de la gracia, con el Dios de la misericordia. Pero volvemos de nuevo a señalar, o sea, si usted lee de manera personal la historia de la invasión española, por ejemplo, a Puerto Rico, pues usted va a terminar cerrando el libro diciendo, estos sinvergüenzas nos llevaron el oro, pero cuando usted escucha a un profesor de historia español, claro, eso depende de si el león, justificando el proceso, oiga, usted termina diciéndole dónde queda un poquito de oro para que se lo tenga que llevar. ¿Entiende ahora? O sea, pues ese es el lente que uno tiene que ponerse a la hora de estudiar la historia de Israel, porque de lo contrario, entonces la gente cae en esta dicotomía. Pues el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento, porque este Dios manda a matar hasta viejos y niños, y en el Nuevo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento no lo hace. De hecho, cuando dimos el curso de historia de la cristiandad, una de las cosas que nos encontramos fue con un teólogo me parece, si mal no recuerdo, del siglo IV, llamado Marción, ¿verdad? Y este teólogo dijo que el Dios del Antiguo Testamento era el diablo. Precisamente ¿por qué? Porque claro, en el siglo IV no había el conocimiento teológico que se tiene hoy. El desconocimiento teológico que tenía Marción desde el punto de vista del análisis del texto, de trabajar con un contexto histórico, de la crítica de un texto, del estudio de las formas literarias de un texto, pues eso no estaba al alcance de Marción. Y en ese momento lo que hace Marción es decir, oye, pero ven acá, este Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, pues no puede ser el Dios bueno. No, es el mismo Dios. Lo único es que en el Antiguo Testamento hay una nación que está reformulando su tesis en términos de su existencia. Y obviamente cuando formula su tesis de su existencia, pues Dios participa en todo su proceso. Otra de las cosas que aparece en el libro de Jueces es que Dios llama la atención a Israel por haber hecho pacto con las naciones. Y ese es otro de los argumentos, que en aquel tiempo, pues porque a alguna conclusión tienen que llegar. Oye, ¿por qué nos están atacando? Fíjense que no decían, nos están atacando porque andamos de espalda a Dios. No. Nos están atacando porque todos los matamos a todos. Ahora, el deuteronomista va a añadir un planteamiento interesante sobre esto. ¿Y qué va a decir? Va a decir, no, mire, la razón por la que los están atacando a ustedes es porque ustedes hicieron lo contrario a lo que Dios les indicó que hicieran, porque Dios les dijo que no hicieran pacto con ellos. Por lo tanto, si Dios mandó a Israel a no hacer pacto con los pueblos circunvecinos, entonces quiere decir que no los mandó a matar. Porque ¿para qué mandarlo a no hacer pacto si los mandó a matar? ¿Me sigue? Entonces, ellos dicen, no, fue que no los matamos a todos, si lo hubiéramos matado a todos. No. Aquí hay un planteamiento de los escritores sacerdotales, dicen, no. Lo que Dios los mandó fue a que no hicieran pacto con ellos. Y lo primero que ustedes hicieron fue hacer pacto con ellos. Entrar en alianzas con ellos. Pues claro, porque una tribu que estaba cerca de los filisteos, o estaba cerca de los cananeos, o estaba cerca de los amalecitas, pues ya necesariamente decía, oye, pero en lo que vienen todas las demás tribus a darnos la mano a nosotros en un problema aquí, nosotros caemos fritos.
pues aquí están nuestros amigos, los amalecitas, vamos a saludarlos, vamos a darle los buenos días, vamos a invitarlos a nuestras actividades, vamos a ir a las suyas. Entonces, desde luego, ese proceso hizo entonces que el pueblo se corrompiera y se olvidaran de aquellas cosas que eran fundamentales. Era un pueblo que no se acordaba que Dios lo sacó de Egipto. Era un pueblo que no se acordaba de la forma como Dios lo sacó de Egipto. Era un pueblo que no se acordaba de los recursos que Dios utilizó para sacarlos de Egipto. Es más, ellos ni sabían cómo estaban allí. Ellos entendían, aquí estamos nosotros y esto es lo nuestro y punto, pero no había ese vínculo con la historia, con su idiosincrasia. Ese es el problema que uno encuentra detrás del libro de los jueces. Entonces, ¿cómo nos resume la historia del libro de los jueces? Pues es la historia de la apostasía de Israel. Es la historia donde Israel vive oprimida por sus enemigos. Pero también es la historia de la forma y manera como se levanta un individuo o una individua o una dama, porque aquí hay damas que hicieron trabajos de jueces. Entonces, cómo Dios levanta a alguna persona para que de esta manera el pueblo no sea aniquilado y destruido, sino más bien pase por la experiencia del dolor, vuelva de nuevo y conquiste, pero desgraciadamente el pueblo seguía de espalda a Dios y finalmente caía en el mismo comportamiento. Así es que cuando se cae en el mismo comportamiento, pues ya no se puede hacer mucho sobre el particular. Los jueces dentro de esta historia fueron básicamente 14. Pero desde luego, como hay uno que está registrado con 2 libros, pues tenemos que darle un tratamiento aparte, lo que es Samuel. Y desde luego, cuando uno lee la historia de Samuel, aquí se crean unos elementos interesantísimos, porque fíjese que ya para este tiempo, para este entonces, Israel como nación ya prácticamente no tenía función cultica. Los sacerdotes no servían para nada. De hecho, la historia de Samuel comienza precisamente con el dato de una mujer llamada Ana, que está llorando en un altar y está pidiéndole a Dios que le dé ¿qué? Que le dé un hijo. Así es como comienza la historia. Ahora, ¿cuál es el lenguaje que utiliza el sacerdote? O sea, este es un sacerdote tan ciego y tan ciego y tan ciego que no sabe siquiera distinguir cuando una mujer está hablando con su Dios o cuando está ebria. Entonces, ¿de quién está hablando mal la historia? Está hablando mal del sacerdocio de Israel. Por esa razón, cuando uno empieza a leer a Samuel y sigue desde Samuel hasta Malaquías, uno descubre un dato interesantísimo, y es que después de Samuel hasta Malaquías, cada vez que los sacerdotes de Israel están desarticulados en su función cúltica, Dios tiene que levantar a un profeta. Y lo doloroso y lo triste no es solamente que Dios tiene que levantar a un profeta, que los sacerdotes riñen con los profetas, que los sacerdotes se pelean con los profetas, el que inclusive los sacerdotes son los que patrocinan el que se mate a los profetas. De hecho, el lamento de Jesús sobre Jerusalén
es un lamento donde él está diciendo Jerusalén, Jerusalén, pero